Seguimos con la unidad 4. La última parte sería el nombre, el domicilio como atributos de la persona humana. Y también vamos a ver el caso de las personas ausentes con presunción de fallecimiento. Son casos que hemos visto en la Argentina ocurrir en varias oportunidades. Bueno, el nombre de la persona es un derecho y un deber que le corresponden por el solo hecho de ser humano, es decir, es un derecho humano, ¿no es cierto?, tener un nombre y un apellido. Las reglas que conciernen a quién elige el nombre, en principio, por supuesto que corresponde a los padres, y a falta o impedimento de los padres corresponde, digamos, si uno no puede darlo, al otro. Y cuando el niño no tuviere padres, la elige el registro civil o el Ministerio Público a través de los defensores oficiales de los pobres y ausentes, que se llama así el organismo. Como límite no pueden inscribirse más de 3 nombres, apellidos como prenombres, a pesar que existen, ¿no es cierto?, nombres que son apellidos o apellidos que son nombres, como Martín, por ejemplo. Tampoco pueden tener los primeros prenombres idénticos a los de los hermanos vivos, y tampoco pueden escribirse prenombres extravagantes que lleven con posterioridad al niño a sentirse avergonzado o burlado en la menor edad. Pueden inscribirse nombres de aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonas y latinoamericanas. Esto es algo, digamos, que se incorporó en la última reforma de la ley del nombre, porque antes estaba prohibido inscribir nombres aborígenes y también prohibidos escribir nombres cuya voz es extranjera, y que ahora están permitidos por las reformas de la ley del nombre. Con respecto a los apellidos de los hijos, en primer lugar, el Código Civil y Comercial distingue, después de mucha evolución, digamos, normativa, distingue entre hijos matrimoniales y hijos extramatrimoniales. Esta clasificación tiene que ver con el distinto régimen que se utiliza en diferentes oportunidades en la legislación con respecto a los hijos. En la última reforma, la unificación del Código Civil y Comercial en el año 2015, se modificó totalmente el tema de los apellidos. ¿En qué sentido? En que antes de la reforma del Código, los hijos debían llevar el apellido del padre y podrían anexar el de la madre en segunda oportunidad. En el derecho vigente, el hijo matrimonial puede llevar el apellido de cualquiera de los dos cónyuges, dice el Código. ¿Por qué dice la palabra cónyuges? Porque esta nueva forma de, digamos, de designar que tiene el código, que cónyuges es utilizado en el sentido de un matrimonio, viene a incluir el matrimonio igualitario. Es decir, antes en el código decía el apellido del padre o la madre, y ahora usa la palabra neutra, sería cónyuge, porque también incluye al matrimonio igualitario. En caso de no haber acuerdo sobre qué apellido llevar, lo determina en el estado civil, en el registro del Estado Civil de las personas, y también a pedido de los padres o del interesado con madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Esto cuando fueren los hijos que fueran padres menores de edad, ¿no es cierto? También quiero advertir que todavía no es costumbre, pero yo no he conocido todavía que haya sucedido en La Rioja, pero
el código nuevo habilita a que los hijos lleven el apellido de la madre primero, o solamente el apellido de la madre, aunque sean hijos matrimoniales. Con respecto a esto, también hay que aclarar que la forma de asentar el apellido debe repetirse en todos los hermanos. Es decir, el apellido que llevará el primer hijo matrimonial debe repetirse en todos los hermanos de la misma conformación. Esto puede traer problemas, que los hubo, digamos, en el ejercicio profesional que he tenido, al momento del sucesorio de los padres, cuando a alguno de los hijos, supónganse, se le había puesto al primer hijo los dos apellidos, y después a los demás hijos un solo apellido, había que probar que eran hermanos a través de una información sumaria. Entonces el código establece ya de antemano a los padres que todos los hijos deben llevar la misma conformación del apellido. Es decir, que si han tenido primero el apellido de la madre, o solo el apellido de la madre, todos deben llevar el apellido de la madre, o el apellido de los hijos con el del padre o compuesto debe ser idéntico en todos. Otra situación diferente es el caso de los hijos extramatrimoniales con un solo vínculo filial, por supuesto, llevan el apellido de ese progenitor. Si la filiación de los padres se determina simultáneamente, obviamente se aplica lo que dije para los matrimoniales. Se ponen de acuerdo los padres qué apellido va a llevar el niño. Si la persona con una sola filiación fuera reconocida posteriormente, que en general obviamente es por el padre, a posteriori, el juez va, primero obviamente se van a poner de acuerdo si se va a incorporar el apellido del padre, o bien a falta de acuerdo el juez dispondrá el orden en que se llevarán los apellidos. Esto tendrá que ver con conservar el interés superior del niño, que tiene mucho que ver también con la edad en que fue reconocido, en virtud que si el niño es conocido en su ámbito escolar o social o deportivo con el apellido de su madre, muchas veces es difícil que el niño acepte que se incorpore el apellido que para ellos a veces resulta ser un extraño, ¿no? Entonces, siempre el juez va a determinar si se incorpora el apellido del padre según el interés superior del niño, que esto significa que va a escuchar la opinión del menor. También está establecido en el Código Civil y Comercial de aquellas personas que no tienen filiación determinada, ya sea porque están en hogar de niños que hayan sido abandonados o dejados por sus padres. Entonces, el menor deberá ser anotado con un apellido, si está usando un apellido X, o el registro civil le impondrá un apellido común, a discreción, ¿no es cierto? Luego también tenemos personas de avanzada edad que por una situación a lo mejor alejados de los centros urbanos o una situación especial no tengan apellido inscripto o no estén inscriptos en el registro civil, como sucede en zonas rurales o de montaña o de islas, puede pedir cuando sea registrado que se anote con el apellido que esté usando y que sea conocido en el lugar. Con respecto a los cónyuges, ahora el código admite que un cónyuge pueda usar el apellido del otro, sin la proposición de, es decir, cambiarse al momento del matrimonio su apellido, el uso del apellido por el de su pareja. Antiguamente se exigía que se incorpore la proposición de, pero ahora es una opción del cónyuge poner o no la proposición de. Asimismo, la persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge en principio, salvo que por motivos razonables justifique ante el juez seguir usándolo, como por ejemplo, si fuera conocida en el ámbito profesional, artístico,
por el apellido del esposo, del ex esposo, el juez podrá autorizar, previo a un cierto proceso judicial, y obviamente con intervención del ex cónyuge, el seguir conservando el apellido que tenía cuando estaba casada. La circunstancia del cónyuge viudo puede seguir usando el apellido, si así lo quisiere, del fallecido, mientras no contraiga nuevo matrimonio o constituya una unión convivencial que haría perder la calidad de persona, digamos, con la atribución de usar el apellido de la persona fallecida, en virtud que adquiere la normativa vigente es la que expresé cuando se explicó el apellido matrimonial, ¿no es cierto?, de los cónyuges. Con respecto al nombre del hijo adoptivo, el nombre del hijo adoptivo tiene que ver con, vamos a verlo en la unidad correspondiente a la adopción, que se va a diferenciar si la adopción ha sido plena. Ustedes saben que la adopción plena significa que el niño pierde toda relación con la familia de origen, y la adopción simple, que es cuando conserva los lazos con la familia de origen. Entonces, en esa unidad vamos a ver específicamente todas las alternativas que tiene el hijo adoptivo. Con respecto al cambio de nombre, siempre una persona puede cambiar el nombre, el prenombre o apellido, pero lógicamente usando justos motivos. Esto ha sucedido en algunas oportunidades, lo han pasado por la televisión, cuando uno, por ejemplo, hay un caso reciente donde un adolescente ha descubierto los pormenores del homicidio que ha infligido su padre a su madre, porque ha tenido acceso, ¿no es cierto?, en el transcurso del tiempo, y entonces le ha solicitado al juez que le saque el apellido de su padre, le ponga el de su madre, y asimismo quitarle también su primer nombre y usar su segundo nombre como único nombre, en virtud de que no quería que nadie los reconozca a futuro con el nombre y apellido anterior. Esto sucede en muchas causas, sobre todo con justos motivos, cuando ha habido un delito y el hijo no pueden tener, o sea, son estigmatizados por la sociedad por ser hijos de una persona que notoriamente ha sido juzgada y expuesta, ahora con el uso de las redes y todo el tema del Internet, digamos que es mayor el ámbito de propagación de esas cuestiones dolorosas. Entonces, se puede pedir el cambio de nombre y y de apellido. También, asimismo, se puede adquirir el seudónimo como nombre si hubiera adquirido notoriedad. Por ejemplo, muchos artistas que se ponen un nombre de fantasía y luego piden ese cambio, ¿no es cierto?, llamarse de determinada manera por su trayectoria. También por una cuestión de raigambre cultural, étnico-religiosa, sería otros motivos que se pueden cambiar. Y lo que considera el código también cuando hay una afectación de la personalidad, que es uno de los casos que expliqué al principio, pero también sucedió en Carlos Paz con una persona que se llamaba Florencia de la Vega, cuando la persona transgeneracional era conocida como vedette, le ha exigido la justicia que esta persona, que hoy es conocida como Florencia de la B, sea la que cambie su nombre porque le estaba afectando a esta chica cordobesa en sus relaciones familiares, sociales
y escolares en la burla, ¿no? Con respecto a la opción de identidad de género usada por esta artista. Si bien todas estas cuestiones requieren intervención judicial, hay otras que no requerirían esto, sino simplemente ir al registro civil, que son los casos de, como está vigente la ley de identidad de género, aquella persona que se cambia de género puede cambiar, ¿no es cierto?, su nombre. Y también las personas que han sido víctimas de desaparición forzada, muchas de ellas ustedes habrán escuchado en la época de la dictadura militar, también por la apropiación ilegal o la supresión o alteración del estado civil o la identidad de hijos nacidos en cautiverio en ese momento histórico de la Argentina, mediante el cual se quitaba a los recién nacidos y se los adoptaba por familias militares, dándoles su nombre y apellido y privándoles totalmente de la identidad. De hecho, hoy existen asociaciones que están en búsqueda de recuperar toda la cantidad de niños nacidos en ese momento en la Argentina. Con respecto al seudónimo, tiene la misma protección del nombre y goza de total tutela con respecto a todas las afecciones que tuviera, como por ejemplo que alguien copie el seudónimo de alguien reconocido. Con respecto al domicilio, el domicilio, digamos, es hay mucha clasificación del domicilio. El domicilio real es donde una persona reside de manera habitual, con ánimo de permanecer allí, ¿no es cierto? Está su ánimo, su querer, su intención, y también materialmente vive ahí. Si ejerce la actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde desempeña esto en cuanto a las obligaciones emergentes de tal actividad. También el código establece algo que es, digamos, una cuestión vigente y legal, que es una presunción, que no admite prueba en contrario, es decir, presume de derecho que una persona reside de manera permanente para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en el domicilio legal a aquellos funcionarios públicos que se desempeñan en sus funciones, siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Este es el caso, por ejemplo, si pensamos gobernador, intendente, presidente, que tienen mandato temporario, ¿no es cierto?, hasta que dure su mandato. Puede ser aquellas personas que viajan de comisión, como son muchas veces los funcionarios que hacen auditorías en algún lugar específico fuera del ámbito de su domicilio real. Entonces, una persona lógicamente puede tener, y lo tiene, dos domicilios, un domicilio real y un domicilio legal. También se le imputa esta presunción de derecho a los militares en servicio activo, que la ley le imputa el domicilio donde están ejerciendo su mandato. Los transeúntes o las personas ambulantes, como no tienen domicilio conocido o no, por supuesto, por su característica de transeúnte, no están en ningún lugar, lo tienen en donde residen en ese momento presente. Las personas incapaces, que lo hemos visto en el Power anterior, los menores de edad y los mayores que tengan alguna incapacidad declarada por sentencia judicial, tienen el domicilio de sus representantes legales, sean los padres, los guardadores, los curadores. Asimismo, también se puede tener un domicilio especial cuando uno firma un contrato para el ejercicio de los derechos y las obligaciones. En este sentido, podemos decir que una persona puede tener tres domicilios. Domicilio real, puede ser domicilio legal y un domicilio especial, porque no se contradicen ni se contraponen entre sí.
Si se ignora el domicilio de una persona, lo tiene donde se encuentra, y si este también se ignora, el último conocido. Con respecto a las notificaciones de personas que se ignora el domicilio, se utiliza el boletín oficial, diarios de mayor circulación y los medios radiales oficiales nacionales. En un momento del día determinado pasan a nivel radial público todas las notificaciones para personas que no se conociera el domicilio o fuere de difícil acceso para las notificaciones. Con respecto al cambio del domicilio, es una facultad que tienen las personas en el uso de su libertad. Nada puede prohibir el cambio de domicilio, no puede coartarse por contrato ni por una disposición de última voluntad, diciéndole a un heredero que viva siempre en un mismo lugar, o que un contrato que uno firme, como por ejemplo, hay empresas que dicen que sus empleados deberán vivir siempre en el mismo lugar, o por una cuestión artística o lo que sea que haya firmado un contrato. Es decir, no se puede vulnerar esta libertad. El cambio de domicilio se verifica, por supuesto, el hecho de trasladar la residencia y con el ánimo de permanecer allí. Es decir, reconoce dos elementos, el animus y el corpus. Son palabras latinas que significan el cuerpo y la intención de permanecer allí. Los efectos que tiene el domicilio tienen un efecto relevante, importante, porque fija las competencias de las autoridades en las relaciones jurídicas. Esto, si bien se ve mucho en el derecho, en los procesos judiciales, hay que conocer que no cualquier cosa se puede hacer en cualquier lugar, ¿no es cierto? Desde casarse o las implicancias que tienen nacer en un determinado país con respecto a la ciudadanía, y muchas cuestiones que tienen que ver con obligaciones adquiridas por contrato. Muchas veces la gente ignora que el cambiarse de domicilio también prorroga la competencia de las autoridades y por ende de los tribunales ordinarios si ocurriera algún conflicto que tiene que ver con el cambio de domicilio. Esta institución de los ausentes con presunción de fallecimiento a lo mejor sea muy novedosa para ustedes, en el sentido que también son cuestiones que no se dan comúnmente, pero sí se dan. En la Argentina existen dos regímenes de ausentes: los ausentes simples y los ausentes con presunción de fallecimiento. La ausencia simple es cuando una persona desaparece del domicilio sin tenerse noticias de ella por un tiempo determinado y no dejó apoderado, no dejó indicaciones de nadie, no le dijo a nadie. Entonces, ante esta situación, digamos, los familiares o quien se estuviera afectado con la desaparición, deben nombrar un curador de los bienes, si tuviera bienes, ¿no es cierto? El curador es una figura que no siempre tiene que ser un extraño, puede ser un familiar. El curador, así llamado, digamos, técnicamente, la palabra es curador, debe hacer actos de conservación y administrar los bienes hasta que se resuelva esta situación de ausencia, ¿no es cierto? Entonces la ley obviamente determina algunos tiempos que deben pasar para proceder a la figura del curador. Si hubiere frutos de esos bienes que tuviera la persona que administra el curador debe utilizarlo para sostener los bienes, los descendientes, de los descendientes y de los
ascendiente si fuera el caso, y no podría realizar ningún acto que tenga que ver con vender, ¿no es cierto?, o disponer de alguno de esos bienes. La curatela concluye si obviamente se presenta la persona que estaba ausente, se presenta en forma personal o designa un apoderado. También concluye obviamente si hay conocimiento de su muerte o si se ha ya optado por pedir la presunción de fallecimiento porque ha transcurrido un tiempo bastante, digamos, mejor dicho, ha ocurrido el tiempo que la ley establece con respecto a con respecto a la desaparición. Entonces, ahí es donde ingresa, ocurrida la desaparición, donde ingresa el conteo del tiempo. Entonces tenemos los casos ordinarios y los extraordinarios. Si esta desaparición que vimos al inicio desaparece por 3 años desde la última noticia, contándose desde la última noticia, se puede iniciar, ¿no es cierto?, el trámite para pedir la presunción de fallecimiento. Esto de iniciar, lo aclaro porque no sé si ustedes están al tanto o recuerdan el caso de María Cash, que es una chica que tenía una leve discapacidad mental aparentemente, y hacía artesanías, y un día salió de la casa y se la vio en Jujuy, se la vio en Córdoba, se la vio en Santiago del Estero. Sus padres, sus hermanos buscaron por todos los medios si alguien aportaba algo, y su padre murió en el sur, recorriendo el país buscando a su hija. Bueno, en el caso de María Cash, su familia al día de hoy, a pesar que hace, no recuerdo cuántos años hace ya, pero su familia no ha iniciado este trámite de declararla presuntamente fallecida porque tiene esperanzas que María Cash aparezca. Esto no diría, lo que hemos aprendido en la unidad 1, es un derecho subjetivo, es decir, es facultativo. La ley no obliga a declarar, no obliga a iniciar el trámite, lo realiza quien tuviere, ¿no es cierto?, algún interés en la muerte, o sea, a quien le afectare la desaparición de la persona y tuviere algún interés, ya sea personal o económico en declarar el fallecimiento por las implicancias que significa darle fin a la existencia o a un negocio jurídico o una obligación o contrato que se hubiera tenido con el desaparecido. Los casos extraordinarios también lo hemos visto. Tenemos que pueden ocurrir 2 situaciones. El caso de la persona que se haya encontrado en un lugar de incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante que haya sido susceptible de ocasionar la muerte o participó de una actividad que implique el mismo riesgo y no se tiene noticia de él por el término de 2 años contado desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Este es el caso que hemos podido ver de la AMIA, por ejemplo, ese derrumbe. Puede ser el caso de los soldados que han muerto en Guerra de Malvinas, el caso de la persona bombero que participa de un incendio y que terminado el evento riesgoso no se encuentra, o se encuentra cuerpos calcinados y no aparece personalmente. Entonces la ley determina que son casos de presunción de fallecimiento. Siempre la presunción va a existir porque, lógicamente, si la persona aparece después de declarado o iniciado el proceso, esto queda sin efecto.
Entonces, el primer caso es, son este tipo de eventos, ¿no es cierto? El segundo caso es la persona que se haya encontrado en un buque o aeronave naufragado o perdido y no se tuviera noticias de él por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. ¿Por qué siempre el código dice o pudo haber ocurrido? Porque lógicamente muchas veces la noticia no se tiene en el momento, sino que puede ser que haya sido por alguien que pasó en el lugar, por que hayan pasado días, meses, a veces no se sabe determinar exactamente cuándo pudo haber ocurrido, pero tomemos el último caso, el más resonante, del Ara San Juan, ¿no es cierto?, el submarino, del cual no se tuvo solo noticias de una explosión, pero no, ya han transcurrido, por supuesto, el término de este evento. Entonces son casos justamente de naufragio o de pérdida de buques o aeronaves. El caso de la aeronave fue cuando fue el equipo brasilero, ¿recuerdan? Que también murieron todos los participantes de un equipo. Bueno, entonces, ¿qué se hace con esto, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el procedimiento que se sigue ante estas circunstancias? Como ya he expresado más arriba, quien puede iniciar es cualquier persona. Es decir, el código no me dice que tenga que ser familiar precisamente. Con respecto a los bienes, por supuesto, si la persona tuviere bienes, haya dejado bienes, se designa un defensor oficial que defendería, digamos, toda la cuestión de esa ausencia, o sea, actúa en nombre del ausente, y un curador que ya hemos visto que es el que va a manejar el tema de los bienes. Siempre recordemos que el curador puede ser designado dentro del ámbito familiar. El tema de la declaración del fallecimiento presunto, si el juez encuentra del procedimiento y las pruebas que se hayan arrimado, que no hay dudas de que realmente la persona ha fallecido, tiene que fijar el día presuntivo para darle un corte legal a la situación y disponer la inscripción de la sentencia, por supuesto. Esto significa que va a disponer la apertura de un acta de defunción. Esto sería inscribir la sentencia. Un acta de defunción con la sentencia marginal, que se nota en la parte marginal del acta de defunción, donde se fijará el día y la causa presunta de muerte de la persona. Luego, ocurrido la sentencia, ¿no es cierto?, que determina esto, por supuesto, se van a entregar los bienes previo inventario a los herederos, legatarios, y por supuesto no se puede enajenar estos bienes ni ofrecerlos como fianza hasta que se determine el tiempo de la prenotación, que ahora vamos a ver qué es esto de la prenotación. Hasta que no transcurra el tiempo que la ley establece para que quede definitivamente cerrada la relación jurídica patrimonial. El día presuntivo del fallecimiento, el Código Civil establece en el caso ordinario el último día del primer año y medio. Es decir, recordemos que para el caso ordinario eran 3 días. Bueno, el último día del primer año, 3 años y medio. Para los casos extraordinarios, el primer caso, el día del suceso, ¿no es cierto? Obviamente si no está determinado el término medio en que pudo haber ocurrido, como dijimos, a veces no se sabe del evento en el momento preciso, sino que con el tiempo o con los días. Y en el último ejemplo del caso extraordinario, también el último día de que tuvo noticia antes que se pierda o naufrague. También la sentencia puede llegar por cuestiones periciales, técnicas o la tecnología, establecer la hora presuntiva
Y si no se pudiera establecer en qué hora ocurrió el evento, será al final del día, ¿no es cierto? La hora del fallecimiento. Recordemos que el tema de la hora es porque así lo exige el acta de defunción y tiene efectos en las relaciones jurídicas, en el tema de la sucesión, la hora del fallecimiento. Con respecto a la prenotación, bueno, la prenotación es cuando está el proceso de la declaración de la presunción de fallecimiento, el juez ordena anotar todos los bienes a nombre de quienes hayan sido resultados herederos o legatarios, pero esta dura solamente 5 años, desde la fecha en que se lo ha declarado fallecido, o 80 años desde el nacimiento de la persona, para que quienes tengan prenotados los bienes puedan disponer libremente de ellos. Si el ausente reaparece, puede reclamar la entrega de los bienes que existan en el estado en que se encuentran, es decir, si están desmejorados o están vendidos, o bueno, como haya sucedido en ese tiempo. También puede reclamar los que se adquirió con la venta de ellos o de los que faltan, el precio adeudado de los enajenados y los frutos que no estén consumidos de esos bienes que él haya tenido antes de su desaparición. Como último punto de esta unidad, tenemos que ver en general el fin de la existencia de las personas. Bueno, por supuesto, la existencia de las personas termina con la muerte, con la comprobación, digamos, de los estándares médicos aceptados. Y en el caso de la ablación de órganos del cadáver, por la legislación especial que tiene que ver con esta ley, ¿no es cierto?, la ley de ablación de órganos. La conmoriencia es cuando dos personas mueren al mismo tiempo por un desastre común, comprobado, ¿no es cierto?, o cualquier otra circunstancia. Se presume que han muerto en el mismo momento, si no puede determinarse lo contrario. Este también se hace a los fines de las relaciones jurídicas que tienen que ver con el derecho sucesorio o de las relaciones jurídicas obligacionales o personales que tengan las personas que hayan muerto al mismo tiempo. Con respecto a los medios de prueba del nacimiento, la muerte, que ocurren en la Argentina, en cuanto a el tiempo, el lugar y la filiación, se prueba lógicamente con la partida de nacimiento, el acta de nacimiento, que se tramita desde el recién nacido en el registro civil. Del mismo modo, con el acta de defunción se tramita el tema de la muerte y asimismo el tema del divorcio de las personas con el acta de matrimonio con prenotación en los márgenes del acta con sentencia judicial de divorcio. Lo mismo las personas viudas, ¿no es cierto? Se anotarán en el acta marginal la viudez. Y la rectificación de partidas, esto es cuando se modifican, ya sea por cambio de nombre, por reconocimiento de filiación extramatrimonial, por algún error que hubiere por una prueba posterior sobre el día del nacimiento, se hace por legislación especial. Y recordemos que los modelitos, ustedes pueden ver en sus propias actas de nacimiento, pueden ver en detalle todos los requisitos que se exigen en una partida del registro civil. Con respecto a los nacimientos o muertes ocurridos en el extranjero, lógicamente se prueba por los instrumentos otorgados en las leyes de cada país, ¿no es cierto? Y también, si viniera a la Argentina, se debe legalizar o autenticar conforme a los acuerdos internacionales que hubiera firmado nuestro país con el país de donde provenga la persona.
si no hubiere una convención con ese país respecto al sistema registral, se hará por las disposiciones del Consulado de la Argentina. Los asientos practicados en registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento o la muerte de los ciudadanos que hubiera ocurrido en el extranjero. Cuando hubiera una falta de registro o nulidad en el asiento, o falta directamente el registro del nacimiento o la muerte, se puede probar por cualquier medio de prueba. Asimismo, que esto lo vemos mucho en el caso de los cadáveres incendiados o perdidos, o el caso de este chico Castro Astudillo, si no puede identificar el cadáver o no es hallado directamente, como en los casos de ausencia con presunción de fallecimiento, el juez puede tener probada la muerte y disponer la inscripción en el registro civil si la desaparición se produjo en circunstancias que la muerte debe tenerse por cierta, es decir, no ha habido forma de que la persona sobreviva a esa circunstancia. Con respecto a la determinación de la edad, si no pudiera determinarse una persona la edad, se hará por cualquier medio de prueba.